mundo le interesa saber diagnosticar una fractura ósea o una luxación. Entonces, esta clase es muy importante. Vamos a compartir pantalla. Esta clase es muy importante porque les va a dar esa opción. A ver, vamos a esperar que comparta. Bien. No comparte. Está en el proceso. Ya, allá va. Ya está presentando pantalla. Bien. Entonces, cualquier duda que haya, pueden usar o pueden usar el chat. Bien, voy dando la clase. Eso. Bien. Acuérdense que el momento de las preguntas es la clase, ¿ya? Este es el momento de las dudas. Ya está presentándose Adilson, ya se está presentando. Lo que no les llega a todos porque no todos tienen la misma velocidad, bien, pero ya se está presentando, bien. Entonces, la clase de hoy es sobre traumas óseos y traumas articulares, bien. ¿Cómo es el diagnóstico imagenológico? Es importante saber que en esta materia lo que vamos a aprender es el reconocimiento de la lesión traumática, su descripción, pero la parte de la terapéutica, o sea, la parte qué hacer con una fractura, qué hacer con otra fractura, eso es ya contenido de la materia de traumatología. Bien, es un contenido de nosotros saber si esa lesión se inmoviliza, si se tracciona, si se opera, eso es del traumatólogo, ¿bien? Aquí lo que vamos a aprender es a diagnosticar, ¿bien? Esa es la parte, porque bueno, la parte terapéutica en traumatología en quinto año, ¿bien? Entonces, es importante saber la definición de fractura. Una fractura es una solución de continuidad de un hueso o de un cartílago que generalmente es secundaria a un traumatismo sobre la zona. ¿Bien? Generalmente obedece a un trauma. Entonces, existen reglas fundamentales cuando se explora radiológicamente un paciente con un traumatismo. Digamos, un paciente que llega a emergencia con un trauma, entonces usted primero lo tiene que examinar. Y entonces usted va a decidir de dónde pues puede hacer la lesión. Un momento, voy a colocar el micrófono en silencio, tengo que atender una llamada urgente de temas de trabajo, ¿bien? Van a disculpar, por favor, la interrupción, pero era por temas de trabajo, ¿bien? Es muy tensa la situación que hay con la salud. Entonces, escúchenme bien, estas son una serie de recomendaciones en el momento en que se hace el examen físico y yo sospecho que haya fractura. Digamos, un paciente tenía un paciente de un accidente de moto, entonces yo tengo que examinarlo. Entonces yo sospecho que tenga una fractura en antebrazo derecho, tengo sospecha de que tenga una lesión en el hombro izquierdo, que tenga una lesión en la pierna izquierda. Entonces esas son las regiones que yo voy a explorar desde el punto de vista radiológico. Bien, entonces acuérdense, la clínica voy a hacer al paciente radiografías por hacer. Entonces,
La número sospechosa. En una vista hay fracturas que se ven y en otra no. ¿Bien? Los huesos largos pares deben incluir ambos en su totalidad. O sea, huesos largos pares deben incluir ambos en su totalidad. O sea, tibia y peroné y cúbito y radio. En niños puede ser necesario el lado normal, o sea, el lado donde no hay la lesión, donde no se sospecha que haya fractura, para comparar. ¿Por qué? Porque puede haber, acuérdense que el hueso del niño tiene el cierre abierto, o sea, no ha hecho el cierre de las metáfisis, y entonces puede haber falsas imágenes de fractura. Entonces hay que comparar porque el niño todavía está en el proceso de osificación. Ese proceso termina a los 21 años. ¿Bien? Las proyecciones tangenciales pueden ser útiles en huesos planos. Bien, siempre deben incluirse las dos articulaciones más próximas a la fractura. En las fracturas articulares deben incluirse las vistas anteroposterior, lateral y ambas oblicuas para detectar fracturas verticales. Bien, acuérdense que en medicina lo que no se busca no se encuentra. Bien, bien. O sea, pero bueno, normalmente saber que siempre por lo menos una vista AP y lateral. Bien. Ahora, la fractura tiene varios modelos de clasificación. Entonces, aquí tiene una primera clasificación de la fractura acorde. Es aquella en que el trauma es proporcional a la lesión, y generalmente ocurre en un hueso sano. O sea, digamos, un paciente recibe un golpe y entonces tiene una, digamos, es frecuente. Por ejemplo, hay varios mecanismos de producción de fractura, y eso es importante, ¿bien? Porque sabiendo el tipo de accidente, sabiendo cómo cayó el paciente, nosotros podemos sospechar la fractura que tiene el paciente. Por ejemplo, es común la fractura que ocurre cuando caemos de frente y apoyamos, y es una fractura que tiene, es una fractura cubitorradial distal, ¿entiendes? Entonces, esa es una fractura en que cuando ocurre el trauma es proporcional a la lesión. Por ejemplo, o cuando la persona cae de lado sobre una superficie saliente, digamos que tú caigas sobre un escalón y te golpees en el hombro, es frecuente la fractura de cuello, de húmero. O también llamada subcapital. Bien, por el mecanismo. O cuando la persona de la tercera edad cae sentado o cae de lado al piso, es frecuente la fractura de cadera, la fractura de fémur. Entonces, esos traumas, pues, tienen proporción con la fractura. ¿Bien? Ya son mecanismos reconocidos. ¿Bien? Y generalmente son huesos libres de enfermedades. Aunque sabemos que siempre después de la menopausia y en la tercera edad, los huesos están, ya aparece la osteoporosis. ¿Bien? Ahora, existe la fractura de estrés. Esta es la fractura que ocurre por un estrés repetitivo en una zona. Es la también llamada fractura de fatiga o fractura de marcha. Esta fractura es frecuente en los bailarines, en las bailarinas de ballet clásico. Y es la que puede ocurrir que hacen, que practican el deporte de la marcha olímpica. Esos que caminan rápido, pero que no corren, pueden ocurrir las fracturas de fatiga. O en las personas que caminan largas distancias.
la fractura de fatiga, pueden producirse en los metatarsos. Bien. Y la fractura patológica es una fractura que generalmente ocurre en un hueso enfermo. Es un hueso enfermo por una enfermedad ósea. Es una fractura que muchas veces el trauma no justifica el grado de fractura. Dejen ver cómo yo les explico. Digamos que miren, si una persona cae sentada de determinada altura, al caer puede tener lesión del coxis, puede tener aplastamientos vertebrales, pero nadie por sentarse en un asiento, digamos, va a tener una fractura. O nadie por pararse de la silla se le va a fracturar el fémur, salvo que el hueso esté enfermo y entonces debilite su estructura y entonces aparece una fractura y el trauma no justifica el grado de lesión ósea. Las fracturas patológicas son características de las enfermedades oncológicas óseas. Son características sobre todo de tumores metastásicos, ¿bien? En los huesos. Bien, y siempre el médico debe de estar alerta ante una fractura que el trauma, el mecanismo no justifique el grado de lesión. Si la persona se cayó de un segundo piso, claro, se justifica la lesión, pero no se justifica que haya habido una fractura al sentarse o al ponerse de pie, o sea, en traumas mínimos, ¿bien? Y eso es lo que entonces tiene que alertar al médico y buscar no solamente la fractura, sino una enfermedad en el hueso. Y que muchas veces es una manifestación de una metástasis ósea. Bien, continuamos. Ahora, aquí tienen ejemplos de las fracturas de estrés. Bien, y por ejemplo, miren, aquí este es el ejemplo que les puse, la fractura de marcha. Los deportistas que hacen la marcha olímpica pueden tener fracturas de metatarsiano. Estas son las fracturas de estrés. Es por movimientos repetitivos. Miren, el tosedor crónico puede tener fracturas costales. Los golfistas pueden tener fracturas de costillas. Bien. Entonces, eso es importante a la hora del interrogatorio. Bien. Es interesante, esta parte es bonita de la traumatología, de las fracturas de estrés. Yo viví una vez una fractura en una bailarina, pero de un metatarsiano, y era por el ejercicio de bailar en las puntas, el ballet clásico, que bailan en las puntas, y tuvo fractura de metatarsiano por el ejercicio repetitivo en un ensayo. Bien, ahora las causas de fractura patológica. Bien, puede haber causas locales del hueso, enfermedades locales, tumores benignos, tumores malignos, la osteomielitis, o sea, un proceso supurativo, infeccioso a nivel óseo, ¿bien? Displasia, ¿bien? Las lesiones difusas, por ejemplo, el Paget, las adquiridas, la osteoporosis. Por eso los ancianos fácilmente cuando tienen caídas tienen fracturas de cadera. Incluso se describen, o sea, siempre decimos, se cayó y se fracturó, pero a veces hay propuestas de mecanismos donde la fractura ocurre primero y después ocurre la caída. Es por el hueso tan débil, que es lo que se llama osteoporosis senil, en el mieloma múltiple, en los tumores metastásicos, en la osteomalacia. O sea, enfermedades óseas. Bien. Ahora, las fracturas también se clasifican según su forma de presentación. Una fractura puede ser cerrada o abierta. La fractura abierta es la fractura
que se acompaña generalmente de una herida, y están expuestos los bordes óseos o un borde óseo de la fractura. Puede ser incompleta cuando no llega a no es de cortical a cortical. Puede ser conminuta o conminutada. La fractura conminuta es una fractura en fragmentos. Por eso se llama conminuta o conminutada. En alas de mariposa, ¿bien? Las fracturas segmentarias, ¿bien? Cuando ocurre en un segmento de la diáfisis que aísla de la epífisis del hueso. Las fracturas en T o en Y, porque tienen ese trayecto que se ve en huesos largos. Las fracturas por impacto, bien, por impacto, y las fracturas abulsivas, que son aquellas en las que un sitio de inserción o de inicio de un músculo o ligamento es arrancado del resto del hueso, o sea, lo desgarra al hueso. Es lo que se llama las fracturas abulsivas. Bien, unas son más frecuentes que las otras. Por ejemplo, aquí tienen algunos ejemplos. Esto está en inglés. Bien, yo pongo láminas en inglés porque es importante la motivación de ustedes a aprender inglés. Bien, esta fractura que ven aquí, la primera, dice green stick. Esa es la llamada fractura en tallo verde. ¿Por qué se llama fractura en tallo verde? Porque es una fractura que el hueso, la fractura en tallo verde ocurre en niños, porque es un hueso que no se ha terminado de osificar y tiene todavía suficiente resistencia, flexibilidad para no quebrarse. Y es lo que pasa cuando tomamos una rama verde. Cuando tomamos una rama verde, la doblamos, pero no se parte. En cambio, cuando tomamos una rama seca, la doblamos y se parte. Eso es lo que pasa con el hueso de un niño. Bien. Existen las fracturas en espiral. Bien. Bien. Fracturas en espiral, porque cuando la vemos, generalmente para diagnosticar la fractura en espiral hay que tener las dos vistas, la pegla lateral, para ver el trayecto que dibuja un espiral, un caracol. La fractura conminutada, miren que tiene varios fragmentos. La fractura transversa. La fractura compuesta, esta fractura es compuesta porque está desplazada y es abierta. ¿Bien? Y las fracturas por compresión o aplastamiento. Bien. Esos son algunos de los mecanismos. Por acá hay otros dibujos. Bien. Entonces aquí tienen las formas de presentación. Puede ser oblicuas, transversas, en espiral, vertical. Según la posición del fragmento, pueden ser alineadas o en aposición o acabalgadas. Bien. En los huesos largos pueden estar en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. Ahora, ¿qué pasa en la infancia? El esqueleto del niño es menos frágil. Por eso hay fracturas de los niños que no aparecen en adultos. Y en ejemplo de ellas son las fracturas diaficiarias en tallo verde, en torus, en tubo de plomo, por curvamiento. Y las epifisiarias de localización más frecuente son la de la extremidad radial distal, disculpen, del radio. Tiene esa característica el niño. Por eso el niño se cae jugando y el hueso es más resistente. Que se caiga jugando fútbol una persona de 50 años, a ver si no se va a fracturar algo. Bien. Ahora, existen otras definiciones de lesiones óseas, no solamente fracturas. Y esto ya interesa la articulación. Y una de ellas es la luxación o la subluxación y las diastasis. ¿Bien? La luxación es la pérdida completa de la
continuidad de las superficies articulares de los huesos, pierden la concordancia articular. La subluxación es la pérdida parcial de la continuidad entre las superficies articulares. Bien, son incongruentes, presentan cierto grado o alineación. Y la diastasis es el desplazamiento o separación en una articulación del tipo sinartrosis o anfiartrosis. Eso lo vamos a ir viendo con ejemplos. Bien, las diastasis, por ejemplo, una de las más comunes son las diastasis de tibia y de peroné. Saben que la tibia y el peroné pues tienen la articulación tibio-peronea proximal y la tibio-peronea distal. Muchas veces cuando existe el trauma que la persona cae de una altura de pie, y bien, la tibia y el peroné se separan. Eso es lo que se conoce como diastasis. Bien. Ahora, las luxaciones pueden ser espontáneas, traumáticas, pueden ser congénitas o incluso puede haber luxaciones recurrentes o crónicas. O pueden aparecer combinadas con una fractura. Bien, la luxación más frecuente es la de hombro. Muchos hemos estado practicando deporte y algún colega pues ha presentado, se ha caído, ha chocado y se luxó el hombro. Esto es frecuente, ¿bien? La luxación de hombro. Alguno de los presentes tiene que haber tenido. Ahora, para el diagnóstico radiológico de una luxación de hombro, yo tengo que saber la anatomía normal de una radiología de hombro. Y aquí están señaladas las estructuras. La articulación del hombro está formada por la porción proximal del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Vamos a buscar aquí otra imagen, hay otra que está. Y fíjense cómo tiene que haber concordancia entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Cuando se pierde esa concordancia es que hay luxación. Claro, la luxación del húmero tiene su imagen radiológica, pero por clínica se puede diagnosticar perfectamente. Bien, bien. Claro, la radiografía es importante porque con la radiografía yo descarto si hay fractura o no añadida, pero por clínica se puede perfectamente diagnosticar. Bien, entonces es importante reconocer la posición normal que tiene que tener la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea. Si yo no sé cómo es ella normal, no voy a saberla reconocer cuando el paciente me llegue a emergencia así, con esta diferencia de anatomía del hombro derecho y del izquierdo, y entonces cuando yo le, por digamos una caída, y entonces yo le haga una radiografía y me aparezca esto. Fíjense cómo se pierde la concordancia articular. La cavidad glenoidea está por un lado y la cabeza del húmero está por otro. Eso está esquematizado aquí. Esto aquí dice en inglés shoulder dislocation, dislocación de hombro, anatomía normal, dislocación anterior y dislocación posterior. La más común es la anterior, frecuente. Bien, entonces aquí tienen, por ejemplo, hombro izquierdo con una dislocación. Ese es anterior. Aquí tienen otro. Fíjense cómo la cabeza del húmero está por acá y miren, acá está la cavidad glenoidea. Doctor, un favorcito. No veo sus diapositivas, solo lo veo a usted, por favor. No, pero está presentando. Escúchame, eso es tu internet. Porque aquí me dice que está presentando. ¿Ustedes ven Shiharu, las lo que pasa es, diapositivas? ¿El resto? sí, Shiharu, lo que pasa es que tenés que apretar la otra pantalla del doctor. Él está conectado de su celular y de su computadora. Revisa, vas a ver, ahí te va a salir.
Lucía, ¿en cuál opción Bien, decís? A ver, yo porque estoy yo estoy viendo presentando desde desde mi el celular inicio. también. Él está conectado de dos dispositivos, fíjate, vas a ver, ahí te van a salir. Por eso es que solamente te sale la imagen de él, tenés que entrar a la otra pantalla. No, yo estoy conectado desde mi computadora, lo que tengo pantalla dividida. Ah, ya, doctor, ahora sí apareció. Y Ahora estoy sí lo veo ya, presentándole la pantalla completa. Estoy claro. compartiendo pantalla. Estoy Sí, compartiendo he pantalla. hecho lo que Lucía. Bien, He hecho lo que Lucía me dijo. He entrado a los dos. Ahora ya ya, se ve. Gracias. bien. Entonces aquí miren, esta es una luxación posterior, la cavidad glenoidea, pues por un lado, y la cabeza. Esto es extremadamente doloroso. Quiero decirle como dato curioso que esto tiene sus maniobras de reducción que están descritas desde la antigua Grecia. ¿Entiende? Las maniobras de reducción de la luxación del hombro por Hipócrates. Desde la antigua Grecia ya las maniobras que usamos en la actualidad estaban descritas en la medicina de la antigua Grecia. Eso lo aprenderán ya en traumatología. Bien. Ahora, también menos frecuente es la luxación de cadera. Bien. Menos frecuente, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de medios de fijación en la articulación de la cadera que el hombro. El hombro solamente tiene un ligamento propio como medio de fijación. La cadera, todo lo contrario, tiene muchos más ligamentos de... Y fíjense cómo se ve, comparen la cadera derecha, miren cómo se ve la concordancia entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Y miren aquí cómo se pierde parcialmente. O sea, este debería ser una subluxación de cadera. Bien, muy dolorosa, por supuesto. Esto que estamos viendo aquí es un trauma extremadamente peligroso. Los traumas cervicales son extremadamente peligrosos. ¿Por qué? Porque si lesionan las partes altas, la médula, el tallo encefálico, pues pueden producir muerte instantánea por lesión, compresión de los centros vitales. Y otra, si lesionan la médula espinal más abajo, pues pueden producir cuadriplegia o paraplegia. Y acuérdense que la lesión medular no tiene tratamiento en la actualidad, sigue sin ser solucionado. Entonces, cuando se hace una radiografía de columna cervical lateral, se trazan líneas discontinuas que me hablan del alineamiento de los cuerpos vertebrales anterior, de la cara posterior y de las apófisis espinosas. Entonces tienen que estar alineados. Miren, aquí, evidentemente aquí se ve un fragmento vertebral y evidentemente se pierde la alineación de la columna cervical. Bien, por supuesto, este trauma es extremadamente peligroso para el paciente. Bien. A ver, miren, esto que ven aquí es la tráquea, ¿ya? Aquí estaría la laringe. Aquí estaría la laringe. Esto que se ve aquí, miren, es el huesito hioides. ¿Ven? Este es el hioides. Bien. Esta radiografía es triste. Lo más probable es que el paciente haya quedado parapléjico. Miren cómo hay una pérdida total de la continuidad de la alineación de las vértebras cervicales. Impresiona tercera y cuarta vértebra, con fractura eh, de los arcos vertebrales. Tienen aquí una fractura de cuerpo vertebral. Esta es una
una reconstrucción tomográfica. Miren las fracturas de cuerpo vertebrales y miren cómo un fragmento protruye hacia el canal medular y por supuesto debe estar comprimiendo la médula espinal. ¿Sí? Miren cómo se dibuja el contorno de los anillos cartilaginosos de la tráquea. Esta sería la epiglotis, la base de la lengua, el velo del paladar. Aquí estaría el palatino y el maxilar. Esto que ven aquí es el seno esfenoidal. ¿Ve? Y estos son los senos etmoidales. Aquí estaría el agujero magno y esto es occipital, protuberancia occipital externa. Esto de nuevo vuelvo a hablar sobre la fractura. La conminuta, en espiral, la oblicua, la transversa, y pueden ser cerradas o pueden ser abiertas o expuestas. Aquí tienen una fractura de tibia y peroné. Bien, una fractura muy peligrosa porque puede producir desgarro vascular. Bien. Aquí tienen una fractura conminutada de tibia y peroné. Miren, son incontables los fragmentos. Esta es una vista anteroposterior y esta es una vista lateral. Aquí tienen una fractura de clavícula. Miren, una fractura desplazada. Miren cómo hay una solución de continuidad en la clavícula a nivel del tercio medio. Aquí, esta fractura es frecuente. Es frecuente. Las fracturas de metacarpiano. El metacarpiano es un hueso largo, claro. Miren, una fractura oblicua del cuarto metacarpiano. Bien. Y aquí tienen un mecanismo de la fractura, los mecanismos de la fractura radiocubital distal, que puede ser por el mecanismo de Colles, bien, o por el mecanismo de Smith. La fractura de Smith y la fractura de Colles. Colles cuando cae apoyado con la mano hacia afuera y Smith cuando cae apoyado con la mano hacia adentro. Bien. Esto es muy frecuente. Esta fractura es muy frecuente. Miren aquí, cuando el mecanismo de producción, cuando la persona cae sobre su peso, apoyándose en sus brazos. Bien. Entonces, miren, la fractura pues puede afectar solamente al radio, pero puede afectar al radio y al cúbito. Aquí tienen la fractura radiocubital distal. Es una fractura que evidentemente está desalineada. Entonces, el traumatólogo muchas veces tiene que antes de inmovilizar, alinearla. ¿Bien? Lo cual es sumamente doloroso si no se realiza bajo anestesia. Aquí tienen la fractura, ¿ves? Que perdió la alineación. Por supuesto, esta fractura produce deformidad. El paciente llega así, aguantándose la mano. Y si es de las dos, a alguien le viene sosteniendo las manos. A veces es bilateral. Bien. Aquí tienen otro ejemplo. Esta es una fractura muy peligrosa, la fractura del fémur. Aquí tienen la cabeza del fémur, el acetábulo, el cuello. Bien. Tocante mayor, tocante menor. Y aquí tienen una fractura desplazada y con minutas. Esta fractura es muy peligrosa, porque el fémur es un hueso que pierde mucha sangre. Puede choquear. Dos, porque puede lesionar las arterias, la arteria femoral. Más aún. Aquí tienen otra fractura del fémur, desplazada. Y aquí tienen esquemas de cómo se clasifican las fracturas proximales del fémur o también las fracturas de cadera, muy frecuente en la tercera edad.
Aquí tienen la subcapital, o sea, porque ocurre debajo de la cabeza del fémur. La transcervical, porque ocurre a través del cuello del fémur. La intertrocantérica, porque va del trocánter mayor al trocánter menor. La subtrocantérica, porque está por debajo del de los trocánteres, y las fracturas del trocánter mayor o las fracturas del trocánter menor. Bien, esta fractura ocurre generalmente en la tercera edad en los ancianos en horas de la madrugada cuando va al baño y se cae. Bien, dicen que es una fractura que es frecuente en los días invernales, porque con más frecuencia la persona se levanta a orinar de noche y entonces el viejito va más veces al baño y puede más posibilidades de caerse. Aquí tienen esa fractura, ¿bien? Miren, comparativamente, esta es la cadera que no se fracturó y aquí ven la cadera que sí se fracturó. ¿Okay? Bien, aquí tienen una fractura de fémur subtrocantérica, ¿bien? Casi metafisial y asfixiaria. ¿Bien? Ahora, otra de las fracturas que es importante reconocer y que son muy peligrosas, porque pueden producir daño de órganos internos y porque producen pérdida de sangre, son las fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis, que pueden ser fracturas del ilíaco, ¿bien? Las fracturas de la medial del ilíaco, la supracetabular, la de las ramas del pubis y las parasínficas. Bien. 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 Donde hay una diastasis de la sínfisis del pubis y evidentemente hay también una fractura medial del ilíaco, ¿sí? Con deformidad de la pelvis. ¿Sí? De estas hay varias imágenes. Aquí tienen una de las ramas del pubis. Miren, miren, aquí está fracturado y parece bilateral. Las 4 ramas del pubis. Bien, aquí fractura de las 4 ramas del pubis. Bien. La fractura de húmero también es peligrosa por el riesgo de desgarro de la arteria humeral. Las fracturas costales. Las fracturas costales, las costillas no son huesos largos, son huesos planos. Las fracturas costales hay que ser pacientes para buscarlas, ¿bien? Y muchas veces no hay fracturas, pero sí hay lesión y igual duele, ¿bien? Aquí en un niño, pues hay que ser paciente para ver las fracturas costales, ¿bien? Entonces, esa es la clase de hoy. Si hay alguna duda. A ver, ¿quién me preguntó? Sí, sí. Doctor, una pregunta. A ver, Diana, cuando tenía... María Carla, no entiendo tu pregunta. Ya, le explico. Cuando Nana, María mi Carla, hija, no entiendo tu pregunta. tenía creo que 1 año de nacida, el pediatra me pidió que le haga un rayo X de cadera. Dice que se hace siempre, ¿no? En las hijas mujeres. ¿Para qué es exactamente, doctor? Mira, existe eh, una pesquisa de trastornos congénitos de la cadera. ¿Ya? Trastornos congénitos de la cadera que pueden ir, que pueden ir desde la
luxación congénita de la cadera hasta las displasias de cadera. Bien. Entonces, eso si se detecta a tiempo, si se detecta a tiempo, pues no se trata mejor. Eso es buscando las displasias de cadera. Cuando, sobre todo, cuando el niño o la mamá le nota que los pliegues glúteos no están a la misma altura. Entonces muchas veces eso es buscando las displasias de cadera. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, muy buenas noches. Hola. Sí, ¿Me escucha, doctor? sí, escucho. Ya, Sí, doctor. Tengo una pregunta, doctor, referente en cuanto a lo que es la pelvis, en cuanto a la cara. Doctor, en cuanto a las mujeres embarazadas que al momento cuando ya están en su octavo o séptimo mes de embarazo, obviamente el cuerpo humano, bueno, lo que es la parte del abdomen de la mujer, bueno, el peso cae sobre lo que es la pelvis, ¿no ves? Sobre el hueso. Eso quiero preguntarle más o menos si, digamos, una mujer tiende o a tener un accidente, ¿qué parte más o menos específicamente puede llegar a afectar? ¿A qué parte del hueso de la pelvis de la cadera puede afectar la parte, doctor? Esa sería mi pregunta. mira, escúchame. Los traumas de la pelvis no tienen nada que ver con el embarazo en la mujer, porque la pelvis femenina está preparada para el proceso del embarazo y el parto. Acuérdense que embarazo no es enfermedad, parto tampoco es, son procesos fisiológicos. Entonces, a eso tienes que separarlo. Bien, ahora, eso depende del mecanismo, de la caída. Por ejemplo, en los ancianos generalmente ocurre la fractura de cadera al caer en el piso húmedo. Bien. Los accidentes los traumas de pelvis son frecuentes en los accidentes automovilísticos, producto del impacto. ¿Ya me entiendes? Producto del impacto. Son frecuentes los traumas de pelvis. Entonces depende del mecanismo. Bien. Tanto en hombres como en mujeres. No es que la pelvis de la mujer, porque tuvo hijos, tiene predisposición para el trauma. No, no. Nada que ver. Claro. Bueno, doctor, gracias por aclararme la duda, doctor. Bien. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, doctor. Una Sí. consulta. ¿Cómo deberíamos por imagen radiológica, ¿no? Por un traumatismo en diferenciación de un proceso ya por enfermedad, en este caso que aqueja al hueso. Ya. ¿Cómo podemos diferenciar? Exactamente. Tu pregunta es muy interesante. Sí, tu pregunta es muy interesante. En la clase próxima vamos a dar las lesiones óseas, no traumáticas. O sea, vamos a hablar de la osteolisis, de la imagen osteoblástica. Vamos a hablar de la imagen osteonecrótica. Entonces, ahí vamos a ver esa diferencia, de
cómo se ve un hueso enfermo y cómo se ve un hueso sano, ¿entiendes? Eso lo vamos a ver en la clase próxima. Pero escúchame, siempre es importante la clínica. O sea, la clínica es importante siempre. Siempre tú tienes que tener la radiografía, pero tú tienes que tener el paciente. Acuérdese que una radiografía no es jugar a ver a quién adivina, ni jugar a ver quién chunta. Es un ejercicio de pensamiento científico. Entonces, por tanto, el médico tiene que tener los datos clínicos del paciente. Entonces, evidentemente, las lesiones traumáticas pues tienen antecedentes del trauma. Casi siempre. Bien, y las lesiones óseas muchas veces son hallazgos. O el paciente tiene una enfermedad y se hacen los estudios buscando si hay o no hay la lesión. Entonces eso es lo importante. Pero en la clase próxima, cuando veamos lesiones no traumáticas, ahí vamos a ver las lesiones. ¿Bien? Gracias, doctor. ¿Claro? Bien, perfecto. Está bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no tenemos más dudas, entonces nos vemos nuevamente el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves.